Las breves de la información. Algo interesante está pasando en Ecuador. Aquí dos cosas interesantes. Uno, que Ecuador es peor que Estados Unidos. Imagínense, Ecuador peor que Estados Unidos. Y México rompe relación con Ecuador. ¿Por qué? Por estar metiéndose en la embajada. Y es algo interesante. La embajada mexicana en suelo ecuatoriano, pues se supone que es, pues ahora sí, es un territorio, es una extensión más de México y quedó paupérrimo, ¿no? Quedó paupérrimo la pobreza, de la inteligencia de todo lo que es Ecuador. Ahora bien, hablo del gobierno, no de la gente, del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Para poner en contexto qué es lo que está sucediendo, bueno, también Nicaragua ya tomó postura, ya se me adelantó la nota, pero para poner en contexto, Jorge Glass, el expresidente, ojo, expresidente, pero en el 2016 hubo un terremoto. Bueno, Jorge Glass fue presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. No obstante, la fiscalía sostiene que Jorge Glass no pudo pues justificar, ¿no? 90 millones de dólares que estaban destinados para este fin, es decir, la reconstrucción y reactivación productiva y del empleo, es decir, darle algún sustento económico a la gente, ¿no? Te prestamos, te damos dinerito, etcétera. Estos sí fueron ocupados en proyectos que no tenían la condición de urgentes, es decir, se gastó el dinero en otra cosa. Pero adivinen qué, la misma fiscalía no sabe, no puede decir dónde se fue ese dinero, solamente acusa, pero no muestra las pruebas. Ok, tú puedes decir en esto, ok, ahora muéstrame cómo de aquí llegamos acá. O sea, la fiscalía, ojo con el dato, desde el 2016 no ha podido decir dónde se fue esos 90 millones de dólares. Es lo que se le acusa a Jorge Glass. Todo esto de Jorge Glass, para empezar, es peor Ecuador que Estados Unidos. Julian Assange estaba en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Estuvo 7 años Julian Assange, el de Wikileaks. Y adivinen qué, hasta que cambiaron de transición, desde que llegó Lenin Moreno, pues bueno, se le acabó esta protección y fueron por Julian Assange, se lo llevaron y hasta actualmente está encarcelado. Ese era el protocolo que tenía que seguir Ecuador en el aspecto de que, ¿sabes qué? Tú estás en nuestra embajada, pues te vamos a proteger hasta que las mismas corrientes pues del pensamiento puedan apoyarte. Ya no está esa misma corriente, te entregan a las autoridades. Es lo que se tendría que haber hecho. ¿Pero por qué hace esto? Argumenta que Ecuador, que había riesgo real, fuga inminente de Jorge Glass. Dan una conferencia de prensa, dice que había, dura 2 minutos, dice que había riesgo de fuga, que ellos respetan los pactos, los tratados, etcétera, etcétera. Pero no dicen, tenemos información, sabemos que ellos de seguro han de estar pensando que iba a llegar un avión mexicano de México y se iba a llevar al presidente, así como lo hizo con Evo Morales y lo hizo con la familia de Pedro Castillo, pero jamás mostraron las pruebas. Mínimo, allá no tuvieron la vergüenza los de Perú, que pues hacían escuchas, a la familia de Pedro Castillo, al mismo Pedro Castillo, a los amigos allegados de Pedro Castillo. Pero mínimo Ecuador no dice eso, es algo interesante. Así lo dice ahora este personaje, pues es el interino de la embajada, porque la titular, pues la catalogaron como persona non grata. Y así narra los hechos. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí, estoy muy preocupado, porque pues, no hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo, no, que esto pueda pasar? Esto es totalmente fuera de toda norma. Y ahí empieza otra vez a repetirse el video. El personaje, pues, Julia Glass, ahí está viendo en pantalla. No ayuda mucho si está golpeado o no, porque en redes sociales dicen que pues, se fue golpeado, etcétera, etcétera. Sí hay una preocupación de que este personaje va a terminar mal en el aspecto de que Daniel Noboa necesita. Se acercan unas elecciones en el aspecto de decidir algunas cosas. Noboa necesita la reelección, pues para obviamente intentar la reelección y necesita pues un trofeo, pues vaya. Es algo lo que está pasando. Este mismo personaje, el titular,
pues fue sometido. Esto, pues, cómo entraron a la embajada de Estados Unidos, de México, mejor dicho, y es en serio. Peor Ecuador que Estados Unidos, en el aspecto de que ellos se estaban previniendo de que no llegara un avión, algo por el estilo. Bueno, la OEA, bueno, ya te lo había comentado, ¿no? Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. La OEA pide reunión de consejos permanentes tras incursión de Ecuador, porque esto que hace, pues te habla, ¿no? De que, oye, pues no es tan llamativo ir a Ecuador si viola las mismas leyes. O sea, si no sigue las mismas leyes, no llama la atención. Déjate de lo político, de invertir, pues mi dinero pues no va a estar seguro. Es algo interesante, esto tiene grandes dimensiones, no es de que a mí se me haya ocurrido. También la OEA, pues también se quiere, esta es la página oficial, también pues quiere, ¿no? Como que sensibilizarse, donde la OEA se dedica pues horriblemente a la injerencia, el brazo, ¿no? Es el brazo creado pues de Estados Unidos para la injerencia. Establece, ¿no? Que esto se manifiesta la solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. La OEA también fue víctima recientemente en el ataque similar en Managua. Por si se entiende por qué. Por el simple hecho de que nadie quiere a la OEA. Así de fácil. Pero se quiere colgar de esto. Jorge Glass, en el 23 de diciembre del 2023, el año pasado, pues habían hecho, ¿no? La Asamblea Nacional, pues había hecho pues una votación. Oye, ¿lo llevamos a juicio o no lo llevamos a juicio? Y, o sea, todo fue, pues ahora sí la votación estás viendo, con 44 votos afirmativos. El Pleno Legislativo no aprueba la moción de la legisladora Esther, bueno, una legisladora en el aspecto de que no, ¿por qué lo vamos a llevar? Imagínate, no hay pruebas de la fiscalía. La misma asamblea del 2023 establece, ¿lo llevamos a juicio o no? Pues no lo vamos a llevar. Ya no era presidente de Ecuador, pero hubo ese tipo de acciones. La misma asamblea dice que no lo vamos a llevar, pero tampoco la fiscalía muestra las pruebas. Mira, el dinero se fue en este lugar. Y lo podemos mostrar, las fechas, el dinero rastreado, etcétera, etcétera. Pero es algo interesante. Es peor Ecuador que Estados Unidos. Esta es la dictadura de Daniel Noboa. Daniel Noboa. Las breves de la información.